Y claro, cuando puede sonar como, como una broma, como una guapa poco seria cuando digo como que te di una vuelta por el Age of Empires, weón, pero es un poco así, pues, weón. Hay un. Aquí donde algunos weones me van a querer fusilar porque yo leo marxismo, pues, weón, y leo a todos los weones. Leo a marxistas, leo a fascistas, me he leído a varios, me he fumado a varios weones de todos los ismos. Hay una weá que se llama religiones comparadas. Lo que yo hago más o menos es como quizás como ideologías comparadas, ¿cachai? Como que yo, no sé, pues yo simpatizo con el anarquismo, pero desde el anarquismo igual puedo comprender otras cosas, pues, weón, ¿cachai? No me cierro a leer solamente lo que a mí me conviene o lo que a mí me gusta, pues, weón. De hecho, a mí me conviene entender las otras ideologías siendo anarquista porque así puedo criticarlas desde sus propias fundamentaciones, ¿cachai? Sin llegar como desde afuera, sin entenderlo y decir como, no, es que ustedes no me convencen, pero no, pues, weón, si tú tenés que ir hasta dentro de las weas para cuestionarla y tenés que conocerte la wea. Es como, no sé, pues, weón, ir a la raíz de la weá, de los locos, cosa que ellos no pueden ocultarte ni una weá y no pueden decirte nada, ¿cachai? Bueno, y en el. hay un caballero que se llama Gustavo Bueno, que obviamente no es una weá que podamos decir que el loco es Dios y dijo una verdad, pero desarrolló una weá que se llama dialéctica de estados y de imperios, donde el weón explica que las sociedades se vienen desarrollando en esa lógica, ¿cachai? Esta weá no apareció por arte de magia, no aparecimos aquí de la noche a la mañana. Esta sociedad tiene una evolución histórica que se puede estudiar y se puede rastrear hasta la época de las cavernas. ¿Hay manipulación en la historia? Sí. ¿Hay libros que pueden haber sido manipulados? Sí. Pero no vamos a empezar a relativizar todo ahora, pues, bueno, ¿cachai? Si ya tenemos varias cosas zanjadas. Está bien el revisionismo, está bien cuestionarse las cosas, pero igual ya tenemos varios años de historia sobre la Tierra y no podemos negar cosas que han pasado que están ahí, pues, bueno, ¿cachai? Por ejemplo, el negacionismo hoy en día con las dictaduras y con los golpes militares que han habido es parte de eso, pues, bueno, es como es como tratar de dudar de si algo pasó realmente o no, como tratando de dárselas de astuto, como de, no, es que en bola me están mintiendo los gobiernos, entonces yo en mi resistencia rebelde contra las mentiras voy a dudar de todo, incluso hasta de cosas que sí han pasado, bueno, ¿cachai? Y hoy día estamos en una época bien peligrosa respecto a estos temas porque la historia se está borrando porque ya los weones han conseguido desconectarnos del pasado, pues, weón. Entonces los pendejos de hoy en día relativizan todas las weas, ¿cachai? Nosotros igual somos un país que tiene una herida abierta todavía por una dictadura militar que los buenos ahí, el buen que le conviene, dicen, no, pero es que supéralo, sí, supéralo. Yo creo que yo he vivido superar la weá, por eso mismo somos punk, pues, weón. Pero al mismo tiempo no hay que olvidar, pues, weón, que las weas pasan por algo. La violencia aquí la ejerció la derecha, los asesinatos masivos los ejerció la derecha. Entonces hay que tener conciencia de eso y no pretender que las weas no tienen historia, porque así como aquí hubo una historia, el planeta tiene una historia y el desarrollo histórico de los sistemas también es una verdad que no se puede negar, pues, bueno, ¿cachai? Bueno, la dialéctica de estados y de imperio explica cómo el ser humano a través de la violencia territorial ha podido legitimar los estados o los imperios que durante el desarrollo de la historia han ido, bueno, transformándose. Puede ser un estado feudal, a un estado liberal o una nación política, pero el asunto territorial no cambia mucho. Es como que allá esos dos cuadraditos que tengo acá atrás, por ejemplo, podrían ser dos países vecinos y uno podría tener una constitución capitalista y mañana podría pasar a tener una constitución socialista, pero el cuadrado sigue estando ahí, ¿cachai? O sea, sigue habiendo toda esa población de gente. Y a veces las personas, las personas que se casan con ideología, claro, se van en lo que les atrae de las ideologías, lo cual está bastante bien, pero se olvidan de estudiar la realidad concreta, ¿cachai? De las cosas. Y ahí es cuando empezamos a casarnos con fantasías irrealizables, weón, y nos olvidamos que el desarrollo de la sociedad, más allá de las ideologías que existan y sus planteamientos, está sujeto a la conducta humana, al comportamiento, ¿cachai? Entonces, por mucho que sea capitalismo, por mucho que sea comunismo, por mucho que sea socialismo, por mucho que sea anarquismo, lo que a ti te guste, no tienes que dejar de lado que la conducta social hasta ahora ha sido definida por una cierta cantidad de factores y el desarrollo histórico de los acontecimientos, ¿cachai? Lo que lo material, bueno, eso se llama, no sé, materialismo histórico, creo. No, perdón. Dame un segundo. Eh,
condición material. Esa es la condición material, po, ¿cachai? Por ejemplo, ¿cuál es tu condición material? No sé, tenías una casa, tenías un auto, ¿cuáles son tus condiciones materiales? ¿Podías salir adelante, sí o no? ¿Cachai? Sí, pues tenías condiciones materiales que te lo permiten, pues, ¿cachai? Las condiciones materiales, weón, de tu presente o del pasado son las que definen la conducta humana, pues, weón, ¿cachai? O las que han definido la conducta humana y el mismo desarrollo histórico fue transformándose a sí mismo y viceversa con la condición material, pues, ¿cachai? Son como intrínsecas la una de la otra, ¿cachai? No olvidar que tampoco somos un sistema cerrado que está estático, los humanos somos un sistema que está en movimiento, ¿cachai? Entonces, en constante evolución. Llegando al tema del anarcocapitalismo, eh, era necesario hacer esa explicación territorial porque, aunque no nos guste, y por ahí hay varios, hay como mala comprensión del concepto de lo que es el Estado y lo que es el territorio o la organización territorial. Porque, aunque no nos guste, cada vez que un grupo de personas se establece en un lugar, esas personas tienen que ejercer el territorio, tienen que ejercer la soberanía en el territorio organizándose de alguna manera, ¿cachai? Lo que podría ser como el equivalente de un Estado, ¿cachai? Ahora hay diferencias en cómo el anarquista, por ejemplo, plantea la organización respecto del comunista o el estatista, los que están a favor de utilizar el Estado burgués para organizar la sociedad desde arriba hacia abajo, versus los anarquistas que plantean que la organización tiene que ser realizada por el conjunto de la sociedad en unas organizaciones horizontales, donde todos tienen la misma capacidad de decisión y no donde hay un hueón arriba y una jerarquía, ¿cachai? Un poder vertical, ¿cachai? El poder vertical es el poder jerárquico, donde hay un hueón que manda arriba y unas ciertas clases hacia abajo que se van ampliando. Un puro hueón manda en el estado feudal, abajo tiene otras clases sociales que están debajo del rey, después vienen las masas más populares y más abajo ya los más desposeídos. El sistema capitalista también tiene esa jerarquía, arriba en la punta está la burguesía, que en algún momento en el pasado fue la clase social que estaba por debajo de la monarquía. Entonces estos tipos revolucionaron el sistema y ascendieron, es como que ascendieron de clase social, pasaron a ser ellos los administradores de la clase social, del sistema, perdón, o del Estado en realidad. Entonces, esa evolución sugiere que las masas de abajo están como destinadas un poco como a ir tomando el poder para transformarlo en una hueá más democrática, ¿cachai? Como la evolución de las revoluciones igual como que muestra un poco eso, la democratización del poder. Y el anarcocapitalismo cuando plantea que anarco y capitalismo pueden caminar de la mano está cayendo en un error bastante grande, que yo creo que los filósofos no sé si lo llamarán epistemológico, no tengo muy claro, pero hay como unas weadas que son completamente irreconciliables en los planteamientos filosóficos de ambas de ambas ideas, ¿cachai? El anarquismo es una idea que plantea. El anarquismo de cierta manera es socialista y hay mucha gente que esa weá le da alergia, que no le gusta como aceptarlo, pero sí, el anarquismo a pesar de tener una variante individualista por ahí por Max Stirner, tiene un desarrollo bastante similar al del comunismo con Bakunin y con Proudhon. Por ahí algunos marxistas dicen que claro, que el anarquismo carece de cientificismo, lo cual puede ser de cierta forma un poco real quizá porque no hay un libro como el de Marx que plantea como la dictadura del proletariado y un método, pero eso sí, los anarquistas no carecen de método, ¿cachai? Lo han desarrollado, de hecho los anarquistas fueron los primeros sindicatos, antes que el comunismo, fueron sindicatos anarquistas en Europa, tanto como en Latinoamérica. Fueron los que sentaron los precedentes de los cuales aprendieron los fascismos y los comunismos, ¿cachai? O sea, el fascismo, el comunismo, el falangismo español, que es una suerte de fascismo a la española, son, son movimientos que aprendieron del anarcosindicalismo, de la organización obrera del anarcosindicalismo. Y ese anarcosindicalismo, si bien no llegó a conquistar el Estado, planteó los referentes de cómo debe ser la lucha en contra del Estado.
no olvidar que gracias a los anarquistas y a la organización obrera de los anarquistas es que hoy en día en un trabajo tenéis ciertas garantías, ¿cachai? Que fueron hechas, fueron conquistas realizadas mediante protestas, mediante mitin obreros, mediante huelga, hace años, pues ya 200, 300 años, no, 200 años más o menos, o 150 años. Pero ya como a la segunda mitad del 1800, o sea, de la segunda mitad del siglo XIX, ya los anarquistas ya estaban sentando los precedentes de lo que te estoy contando. Y de lo cual después aprendieron los comunistas y lo llevaron también a cabo en Rusia, por ejemplo. Eh, bueno, los anarquistas el planteamiento del anarquismo no es la toma del Estado, ¿cachai? Es la transformación del Estado en una estamentación no jerárquica, ¿cachai? De administración horizontal, eh, donde las decisiones se puedan tomar mediante democracia directa, ¿cómo se llama? Con líderes revocables, ¿cachai? El capitalismo no tiene nada que ver con esto, ¿cachai? El capitalismo es un sistema que es jerarquizante, porque si bien reconoce la naturaleza humana, lo cual no está mal, nadie es igual a otro, ¿no? Hay buenos que son más pajeros, hay buenos que son más hacendosos y eso es así. A veces por genética un buen puede ser más guatón que otro y le impide hacer labores de mejor manera que otro, hay diferencias, ¿cachai? Bueno, el capitalismo no busca que esas diferencias se vayan como reduciendo hasta que quedemos todos más o menos emparejados. El socialismo sí lo pretende, ¿cachai? Ahora, ¿cuál variante del socialismo? Ahí estamos por verse, ahí hay que estudiar otro tema, después lo voy a explicar en otro video del socialismo y las vertientes distintas del socialismo. Socialismo de derecha, socialismo estatista, socialismo anarquista, ¿cachai? O socialistas libertarios, qué sé yo. El capitalismo es un sistema jerarquizante que crea jerarquías, porque reconoce que deja al que tenga la capacidad de mayor capitalización la labor del poder, porque al final, claro, podemos decir que no, que el capitalismo no es una ideología, que no tiene nada que ver con el poder, pero el capitalismo, bueno, demostró que el que tiene más plata compra senadores, políticos, jueces, diputados, presidentes, bueno, países, naciones enteras. Entonces, ¿para qué andamos con weas? Habría que hacerse los tontos y tapar el sol con un dedo, bueno, pretendiendo que eso no pasa. Y eso pasa bajo el desarrollo del capitalismo, bajo las constituciones de mercado, de libre mercado que tienen nuestros países, ¿cachai? Y bajo el orden global, porque hoy en día no existen países comunistas, weón. Existen países socialistas, pero el capitalismo es un sistema global, ¿cachai? Algunos países hacen capitalismo de Estado, como Vietnam, como China, y el Estado es el que decide en qué se gasta la plata, ¿cachai? En cómo se invierte y no al revés como en los países liberales en donde es el mercado el que manda, ¿cachai? Y si los precios suben, suben nomás. Entonces, si el capitalismo es una guay que es jerarquizante, que tiene una tendencia jerarquizante, ¿cómo lo vaya a casar? ¿Cómo lo vas a vincular con el anarquismo, que es una ideología que pretende la destrucción de las jerarquías sociales, weón? ¿Cachai? ¿Me podías explicar eso? El capitalismo, weón, es un sistema que permitió que personas que estaban en la calle se convirtieran en grandes empresarios, weón, ¿cachai? Y claro, si bien permite movilidad social, no está exento de permitir que esos weones de abajo hoy día sean prácticamente los nuevos monarcas del hoy en día, ¿cachai? Más encima los weones se esconden tras las sombras porque uno cree que son los políticos los que toman las decisiones, pero en realidad son estos weones que están más arriba, weón. Esto pareciera, o sea, yo a esta altura de la vida yo lo considero algo obvio, ¿cachai? Pero me parece que no es tan obvio y hay caleta de gente que no lo ve, pues, weón. Y por eso es que me he dedicado como a tratar de dilucidar un poco esas weas, porque creo que ni la prensa, ni la tele, ni los grupos de Facebook, ni los mismos anarquistas, ni los mismos comunistas, ni los liberales, ni nadie te explica estas weas, ¿cachai? Porque a ningún weón le interesa realmente entender el sistema, si están todos los weones de puro posero adoptando ideologías, weón, para puro tener una opinión, para decir, mírenme, yo también hablo, yo también opino, pero tú te vas al análisis profundo con estos weones y la mayoría de las personas no resisten análisis, weón. Terminan dándose cuenta de que no pueden conversar contigo y te terminan bloqueando, te insultan o desaparecen, ¿cachai? Eh, Anarcocapitalismo es una falacia, un oxímoron.
Es una serpiente que se muerde la cola que es imposible de realizar, ¿cachai? Si tú te fijáis, por ejemplo, el demo Dokkan que tiene Javier Milei y que tienen la mayoría de los liberales, Axel Kaiser, no sé, Agustín Laje, Emanuel Danán, creo que se llama. Bueno, son unos culeados arrogantes, weón. Que primero que nada no son outsiders, weón. Porque esos weones les pasan plata, que vienen de empresas capitalistas, ¿cachai? Que les pasan plata a los weones para que estén ahí de influencer, weón, hablando weá y pretendiendo que el Estado, el gasto público es malo, ¿cachai? Pero estos weones, ¿cachai? Al mismo tiempo que en el Estado existe déficit, porque hay una realidad que no podemos negar y que también es producto del mismo capitalismo, weón, ¿cachai? Hoy día está de moda el discurso, tú vas a las redes sociales y ves que, claro, se habla de Petro, se habla de los partidos socialistas y de cómo el socialismo tiene la cagada en el mundo y que el socialismo aquí, el socialismo allá, pero no olvidemos que el socialismo es capitalismo, ¿ok? El socialismo es una manifestación dentro del capitalismo. El socialismo que tenemos hoy en día, lo que ustedes conocen como socialismo, lo que hoy día se conoce como socialismo, que son estos partidos socialistas, que no son ni comunistas, ni marxistas, ni revolucionarios, porque están en el Estado, participan de las elecciones, son parte del sistema burgués de elecciones, del sistema electoral burgués, son parte de la democracia burguesa, muchos de ellos son burgueses. Ellos caen dentro de, si hacemos un espectro de socialismo, podríamos hablar del primer socialismo básico, el socialismo utópico, por ahí creo que está Fourier, Owens, algo así, algunos autores antiguos. Después viene el socialismo científico de Marx. Y dentro de esto, derivado de esto, primero aparece el socialismo utópico, después aparece el socialismo científico y como derivado de esto aparecen distintas vertientes. Está la vertiente marxista, que es el comunismo, que es la toma del Estado mediante una revolución proletaria y la toma del poder, la dictadura del proletariado para ejercer las transformaciones desde el Estado. Está el socialismo anarquista, que es el socialismo que los anarquistas pretenden concretar, que es sin Estado, que es donde la socialización de los medios de producción no tiene por qué ser dirigida desde el Estado, sino que ser puesta en marcha directamente por la organización popular, por el poder popular. Está el socialismo estatista, que es el socialismo que conocemos hoy en día, lo del PS, lo que pasa en España, lo que tenemos en Colombia, creo que es con Petro, ¿cachai? Y ojo, porque hay muchos cabros que critican el socialismo, no, que el socialismo aquí, que el socialismo allá, que empobrecedor. Guacho, el socialismo es un comportamiento propio del capitalismo, ¿cachai? De hecho, el capitalismo necesita una cuota de socialismo y eso es lo que no te cuentan tampoco, ¿cachai? Si tú te vas como a los libros, o a la data, o a la realidad práctica, weón, Estados Unidos, que es la nación liberal por definición, supuestamente, tiene un gasto público que supera, creo, como 20 veces el Producto Interno Bruto, lo que significa que Estados Unidos en un año pide prestado 20 veces lo que es capaz de producir en un año. O sea, Estados Unidos en un año produce un candy y tiene que pedir prestado 20 candies para poder pagar sueldos, tener infraestructura. Porque obviamente hay estos guanes que son anarcocapitalistas te critican, por ejemplo, al Estado y lo critican con el do de que, pero es que la plata, el gasto público, mira el déficit, el Estado es ineficiente porque no genera empleo. Ya, sí, puede ser verdad, pero se olvidaron que el Estado no se creó con la intención de generar empleo, al contrario, el Estado se generó como la necesidad de administrar el territorio, ¿cachai? De ponernos de acuerdo en cómo vamos a administrar el territorio. Y esa guay de tributar a un Estado y que el Estado se encargue de poner infraestructura, semáforos, carreteras, autopistas, qué sé yo, poner hospitales, pagar sueldos, ¿cachai? Son cosas obvias. Y es cuando un capitalista o anarcocapitalista cuestiona que el Estado tiene un gasto público y que esto aumenta, primero se lo achacan a los socialistas como si fueran los únicos que tienen esa práctica y te están mintiendo. Porque el Estados Unidos te está demostrando que el país que es el dueño de los pozos petroleros de prácticamente todo el mundo, el país que decide en qué
divisa tú compras el petróleo, porque Estados Unidos tiene el mundo amarrado, el dólar manda. Las transacciones económicas están todas respaldadas en dólar. Si Estados Unidos, que es la potencia mundial, tiene que recurrir a pedir prestado, ¿no te está diciendo eso a ti que el capitalismo está quebrado hace años? Que el capitalismo que se ejerce en los países, en las naciones liberales incluso, está quebrado hace años y que tú para poder sostener esos países has tenido que pedir plata prestada. Es como lo que le pasa a la gente que quedó sin trabajo, está en un arriendo y no lo pueden dejar porque tiene familia. ¿Qué así? Pedís plata, pues, weón, no te vas a quedar en la calle. Pedís plata prestada ¿para qué? Para alimentar a tu hijo, weón, para llegar con un pan, para llegar con pan en la mañana, para llegar con comida en la noche, para parar la olla, ¿cachai? Eso es lo que hace el Estado cuando se endeuda. Los anarcocapitalistas, weón, te vienen con el do de que no, que el Estado es ineficiente, porque el Estado no genera empleo, porque el Estado, que el Estado, que el Estado. Todo es culpa del Estado. Pero cuando los privados no tributan, cuando los buenos que son multimillonarios, weón, tributan en islas fiscales. O sea, los buenos se llevan la tributación del país y lo que ellos producen gracias a explotar a los proletarios de ese mismo país y después se llevan la mejor parte de la torta fuera del país. Mira qué patriotas son, mira qué nacionalistas son. Cuando esos buenos se llevan toda la agua para afuera, nadie dice nada, ¿cierto? Pero el Estado siempre es el que tiene la culpa, dicen. Claro, en el Estado hay buenos que son corruptos y no nos olvidemos de que esa agua es culpa nuestra también, guacho. Culpa de que nosotros no fuimos capaces de chantarles la mano a estos culeados. Es culpa tuya, es culpa mía, es culpa de todos nosotros, weón, por no haber sido lo suficientemente aguerridos, weón, para no soltar la calle. ¿Cachai? Estuvimos ahí a punto, engrupiéndonos con el cuento, y los buenos vinieron para acá, te dijeron, mira, guayo, nosotros te vamos a solucionar el problema una vez más. Y nosotros como agüenados, ¿qué hicimos? Fuimos y votamos, fuimos y les creímos, weón. Y eso está mal, pésimo, ¿cachai? Porque después criticamos al Estado. Guacho, nosotros somos el Estado y nosotros tenemos el Estado que nos merecemos, weón, ¿cachai? Estos weones se han encargado de mantenernos idiotas para que nosotros no entendamos estas cuestiones, para que nunca podamos salir de la maraña de enredo que tenemos encima y poder ver la realidad, ¿cachai? Y en esa weón es lo que estamos atrapados. Hoy día estos anarcocapitalistas, que son una falacia culeada, son una broma, son una mochila. Estos weones te están tratando de conciliar dos weas que son irreconciliables, ¿cachai? El capitalismo está quebrado hace años. Porque el capitalismo es un sistema competitivo que funciona como la sillita musical. No te voy a explicar ahora cómo. Me he pasado leyendo años, libros, weón, para entender esta weá. Ahora es tu labor entender también ir a leer libros. Si querés me preguntáis, yo te puedo orientar, pero no voy a explicar ahora porque es extensa la weá. El capitalismo funciona como un sistema de silla musical, ¿cachai? 10 weones se te reparten 10 sillas. En una vuelta de repente hay una silla menos, weón. ¿Y eso qué significa, weón? Que se cierra una fábrica, weón, y que un montón de gente queda sin empleo, ¿cachai? La desindustrialización que sufrió Estados Unidos después de los años 70, cuando toda su industria se fue a China y empezó a haber pobreza blanca y se empezó a acabar el sueño americano. Eso es una conducta propia del sistema capitalista. Es parte de esas crisis periódicas que predijo Marx hace tantos años atrás para los hueones, para los ahueonados que le tienen alergia a leer a Marx, para los ahueonados que creen que Marx es maduro, para los ahueonados que creen que Marx es socialismo estatista, ¿cachai? Esos sacos de hueá. ¿Ah? Bueno, el viejo les predijo algo que, aunque no les guste, es una realidad que hoy día es observable incluso por economistas que son defensores del capital. Entonces es como, guacho, hay que leer. Tenéis Google ahí al lado. Y hoy día tenéis una inteligencia artificial que te puede ayudar a ordenar las ideas, weón. Donde tú le podías preguntar, dame datos históricos, me podía hacer una lista en orden cronológico de lo que sea y te lo va a hacer así de rápido. O sea que hoy día ya ni siquiera tenés que ir a buscar parte por parte porque le puedes pedir a la weá que te ahorre esa parte de la búsqueda parte por parte y te puede tirar toda una lista de weas, de tópicos que después tú mismo podés ir y buscar por tu propia cuenta. ¿Cachai? Entonces no hay justificación para ser un imbécil hoy en día. Si hoy día eres ignorante porque eres pajero nomás, ¿cachai? Bueno, con la conducta del capitalismo es que entra en crisis cada cierto tiempo y si tiene que recurrir a pedir préstamos es porque es un sistema que es insostenible, ¿cachai? Ahora, segundo tópico súper importante es que lo que la gente ignora, lo que toda esta gente que habla del socialismo, que el socialismo allá, que la weá,
Eso es propaganda anticomunista que viene desde Estados Unidos, ¿cachai? Igual está bien criticar a los gobiernos socialistas porque los buenos son estatistas y son una basura igual que los otros hueones, son igual que los capitalistas. Ellos son capitalistas también, ¿cachai? Eh, pero ocupan ese discurso para que tú no vayas al fondo del asunto, que en realidad es el comportamiento del sistema capitalista, ¿cachai? Y bueno, volviendo al tema del anarcocapitalismo, los anarcocapitalistas plantean, por ejemplo, que no existe Estado y hacen la crítica al Estado de toda esta weá que acabo de terminar de hablar recién, que es esta weá de que el, el gasto público, que el Estado es ineficiente. Ellos están criticando a los socialistas por una conducta que es propia del sistema capital, ¿cachai? ¿No? Una conducta que ellos tampoco han podido solucionar, porque en los países de constitución liberal se genera esta weá como lo que pasa en Chile, donde se genera mucha riqueza y, oh, sí, el sistema capitalista genera riqueza, no es empobrecedor como el socialismo, wow, wow, descubriste América por el water, guacho, pero ¿sabéis qué? La riqueza queda concentrada en manos de unos pocos, pues, weón. Y la miseria social va creciendo. Tú vas a Estados Unidos hoy en día, weón, tenés las calles llenas de yonkis, weón, llenas de yonkis. Y todos esos yonkis son la pobreza blanca, que es producto de esta desindustrialización que te comenté recién de los Estados Unidos de los años 70 en adelante, cuando toda su industria se fue a China. ¿Y por qué se fue a China? Porque la sillita musical desapareció. Y ahora eran muchos más hueones repartiéndose 2 sillas, ¿cachai? El capitalismo, para poder subsistir, ha necesitado de una constitución, ¿cachai? El capitalismo necesita de Estado para existir. Y esta es otra weá que los anarcocapitalistas no te cuentan, porque los buenos o son unos idiotas o son unos mentirosos, ¿cachai? O no se enteran porque son idiotas, o te están mintiendo directamente para que no te enteres porque quieren que tú les des el voto para ellos ir dinamitando de a poquito todas las conquistas que el pueblo ha logrado instaurar en el Estado como garantías sociales para evitar los abusos de los mismos buenos que llegan al Estado, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, Javier Milei, Argentina está en una deuda, tenemos que recortar la deuda y que la deuda la pague la casta. ¿Qué casta, weón? La pagó el pueblo, weón. Esa deuda que a vos te engrupen con cifras y te muestran como si fuera una empresa, te dicen, mira, weón, este país no es eficiente, weón, estamos en un déficit, weón, tenemos mucha deuda. ¿Qué pasa con eso, weón? Hay una deuda. ¿Y qué pasa cuando tú haces un recorte fiscal, weón? Echáis gente para la calle y dejáis, es como que dejáis mal la cagá, pues, weón, ¿cachai? Porque si tú querés recortar esa deuda, después no tenéis cómo pagar sueldos, pues, weón, ¿cachai? Entonces, ¿qué así? Así es que haya desempleo. ¿Te parece que tiene sentido que tú llegando al sillón presidencial, lo primero que hagáis en tu gestión política sea aumentar el desempleo? ¿Cachai? No me vengan con el tema de los cucas y que a los guanes les gusta vivir de los bonos y la weá, porque esa weá, si bien es cierta, también es una falacia culia que a los libertarios les encanta, weón, adoptar para qué, para ir, para metértelo por el culo, ¿cachai? Porque no estudian los weones, ¿cachai? La deuda pública también es para pagar sueldo, weón, para que la gente pueda comer. Y esa weón no te lo dicen tampoco estos weones porque estos son unos conchetumares que si fuera por ellos, weón, volver a la época de la revolución industrial donde los grandes empresarios, weón, tenían libertad para darle empleo hasta cabros chicos, pues weón, ¿cachai? No había regulaciones, pues weón, no existían leyes que regularan, no había legislación al respecto, weón. Y si fuera por estos weones, volver a esas épocas, weón, ¿cachai? Incluso más atrás, a la esclavitud, directamente. Es una weá de verlos con sus conductas, weón. No sé, si es que por ahí eres libertario, en volar nunca te ha tocado trabajar, nunca has tenido jefe, weón, y por eso no cacháis, pues weón. Pero bueno, el asunto más importante es que el capitalismo necesita de Estado, pues weón, ¿cachai? Cuando la burguesía hizo la Revolución Francesa, lo que hizo fue transformar los estamentos monárquicos en una nación política, en unos estamentos democráticos. La jerarquía culia de la que te hablé recién. Ya no era el rey el que estaba en la punta, ahora era la burguesía y ya no era un puro guan el que tenía el poder. Pues. Aquí se generó la división de poderes, pues, ¿cachai? ¿No? Judicial, legislativo y ejecutivo, ¿cachai? Esa weá permitió que se instauraran constituciones liberales y que empezara el libre mercado a aplicarse, pues, ¿cachai? El cual para poder aplicarse tiene que tener una constitución de derecho privado que proteja
la propiedad privada de las personas que la tengan, ¿no? ¿Cachai? O sea, cualquier persona que tenga una casa, un negocio inscrito en el registro civil a su nombre, necesita que el Estado esté ahí para garantizar que ese orden se mantenga. Entonces, cuando un anarcocapitalista te habla de la destrucción del Estado, está cayendo en una falacia rotunda, porque yo digo, ya, estos buenos te dicen, no, weón, necesitamos un sistema en el que solamente hayan privados y de repente te vienen con el cuento del minarquismo o directamente anarcocapitalismo, de que el Estado tienes que reducirlo hasta el máximo. Sí, weón, reduce el Estado y vaya a ver cómo lo único que así, weón, es volver a un Estado primitivo de guerras de clanes, weón, una especie de neofeudalismo retornándole a las cavernas, weón. Porque al final, ¿qué te garantiza la seguridad? No sé, pues, weón, a los empresarios, la policía, pues, weón, ¿o no? ¿Quién es el que acude cuando hay un robo en una empresa? La policía, pues. ¿Y la policía con qué se paga, compadre? Con tu sueldo, pues, weón, gasto público. Y si eres anarcocapitalista y no te gusta tributar al Estado, ¿cachai? Te estáis contradiciendo, pues, weón, ¿cachai? Porque estáis cayendo en una falacia en donde tú pretendís que podéis desarrollar un sistema que no puede desarrollarse sin Estado. ¿Qué me estáis hablando de anarquismo entonces, weón? ¿A dónde la diste, weón? Es imposible, pues, culeado, ¿cachai? Estamos mal, weón. Estamos mal porque estas weas se dan como verdades, ¿cachai? Eh, es cosa de estudiar el desarrollo histórico, guacho. Es cosa de hurgar un poco en los libros y no ser tan alérgico. Se entiende que igual hay una labor de estupidización, te quieren imbécil, entonces generan un montón de distractores para que vos vayáis a ver películas al cine y te pasáis viendo Marvel, le agarráis el gusto a alguna weá, a las figuritas de acción, te volvís coleccionista, te volvís, no sé, panqueta de los vinilos, te ponéis a hacer weá y te casáis con la weá, pero te olvidáis de comprender la realidad donde estáis parados, pues, guacho, y termináis avalando comportamiento y conductas weonas de gente saco wea, ¿cachai? Que pretende que pueden guiar la vida de todas las personas de la sociedad bajo conceptos de ideologías que ni siquiera comprenden, weón, ¿cachai? ¿De qué me están hablando, pues, weón? Basta de estupidez, basta de ahueonaje. Si, loco, nosotros tenemos cerebro, weón, hay que usarlo. Es cosa de prenderlo. Tu cerebro puede estar abandonado como una casa abandonada llena de telarañas, pero si llegáis y le ponís luz y te ponís a limpiar, weón, lo podéis volver a usar, recupéralo, weón. ¿Tú crees que ver tele o ver películas te va a llevar a algún lado? No te llega a ninguna parte, weón. Porque cuando quede la cagada, no vayas a saber qué hacer. Una recomendación a los que tengan plata, a los que quieran eh, poder sortear algunas crisis que se puedan venir en el futuro, respalden su riqueza en oro, en serio, respalden sus riquezas en oro, porque si se viene una guerra económica de divisas, es bien probable que te pase lo que pasó en Argentina para el corralito, que todos tus ahorros de la vida, el banco te los requise, te los, te los roben directamente y te quedes sin ningún peso. Respalda tu dinero en oro. Respalda tu riqueza en weas materiales que tengan valor. En un auto, en una máquina para sacar agua, ¿cachai? En un panel solar, en un generador eléctrico, en educación. Respalda tu riqueza en weas que cuando el dinero no valga nada, porque en algún momento eso va a pasar. Es lo que pasó en Argentina para el 2008. El dinero perdió completamente el valor. Tus ahorros se fueron a la mierda y dejaron de existir. Lo que pasó en Venezuela con la inflación. ¿Cachai? Para, la única agua que no pierde valor es el oro. Ese es un consejo que les doy. Compren oro, en serio. Hagan el esfuerzo de ahorrar y ese ahorro respaldenlo en oro. Sí, les va a servir en un futuro no muy lejano. Eso. Después hablaremos un poquito de las variantes del socialismo y vamos a ahondar un poquito más en cómo se desarrolló el capitalismo durante 300 años y el desarrollo que ha tenido cada uno de los estados, porque para el capitalismo poder desarrollarse tuvo que haber una revolución. Y no olvidar que esa revolución fue sanguinaria. Entonces, cuando un capitalista o cuando un anarcocapitalista cuestiona los regímenes comunistas o los regímenes socialistas, etcétera, por ser autoritarios o por haber sido dictadura, ellos están siendo completamente hipócritas porque se olvidan completamente de la labor que cumplió Napoleón Bonaparte, ¿cachai? Con la expansión de la nación liberal hacia el resto de Europa.
¿cachai? El proyecto político de Francia, que fue después de la revolución, se convirtió en un imperio, ¿cachai? Entonces el liberalismo no es lo que te dicen. El liberalismo no es un amigo que lucha por tu libertad hasta las últimas consecuencias. Y el liberalismo es individualismo hasta las últimas consecuencias. Es el egoísmo del ser humano llevado a las últimas consecuencias. Hoy en día el liberalismo es eso. El liberalismo de hace 300 años tenía una parte social, un vuelco social, era en esencia un poco socialista. Algunos guanes me van a decir que quizás no, pero Juan, léate a Adam Smith y vaya a cachar como el Juan hablaba de que una nación tiene que tener ciertos parámetros de gasto público. ¿Cachai? Eh, eso. Buenas noches. Un saludo a los Spoon Rockers around the world.